Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy vamos a hablar de educación, vamos a hablar de sueños, vamos a hablar de encuentro, vamos a hablar de lo social y vamos a hablar del cuarto foro provincial de los maristas de SED, organizado por SED. Antonio Tejedor, muy buenos días. Buenos días. Inma Maillo, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Estaba a punto de olvidárseme el nombre? No, porque antes estábamos discutiendo sobre si llevaba H o no llevaba H y al final me lo he tenido que apuntar y es lo que tiene el directo. A vueltas con lo social, el 6 de febrero. ¿Por qué a vueltas con lo social? Porque nos planteamos, ¿no?, que ante la situación de pobreza y de dificultad que estamos viviendo, que llevamos arrastrando ya un tiempo, nos parecía interesante que como Iglesia, y como Iglesia servidora de los pobres, se nos plantea el reto, ¿no?, de cómo afrontar esta situación y sobre todo este año, porque como muy bien has dicho, es el cuarto foro, sí, queremos centrarnos en el aspecto local. No nos interesan tanto las cifras macroeconómicas, porque además de eso pues no entendemos nada. Lo que nos interesan son las historias concretas que se encuentran detrás de cada una de las cifras, que son la expresión de la pobreza. Y por eso el doble título, por así decirlo, de A vueltas con lo social, a vueltas con lo local. A vueltas con lo social, a vueltas con lo local, como explicáis aquí. Son unos foros donde aparte de las grandes conferencias hay un panel de experiencias que yo creo que son la base de las jornadas. Pues aquello que decías, contar desde lo local qué está pasando, estas situaciones de pobreza estructural, estas situaciones de injusticia. ¿Cómo lo canalizáis este año? Nosotros intentamos seguir el itinerario, ¿no?, que es trabajar desde lo cognitivo, cambiar la mirada, luego trabajar el corazón, la compasión y luego sobre todo involucrarnos en la transformación social, ¿no? Entonces hemos pedido a Luis Arancibia y hemos tenido la suerte, ¿no? Es el codirector de Entre Culturas y con muchos años de experiencia, e incluso Antonio pues, bueno, ha compartido, ¿no?, el trabajo en la coordinadora de ONGs con él. Entonces le hemos pedido que por favor pues nos sitúe, ¿no?, en esas situaciones de pobreza en la que nos encontramos, pero no solamente en el plano cognitivo, aunque sí desde una perspectiva teórica, ¿no?, sino desde su propia vivencia personal, porque es una persona pues comprometida. Y luego, como comentabas, no queremos quedarnos solamente en esa reflexión, sino que lo que nos parece interesante son testimonios vitales, ¿no? Tú has señalado antes precisamente que la coletilla también, otra de las coletillas del foro, son sueños invisibles. Entonces lo que queremos es visibilizar aquellas situaciones concretas que existen y que están en nuestros entornos, que a veces no son tan conocidas, porque fundamentalmente nos queríamos centrar en 4 temas. Uno de los temas es pobreza infantil, que vamos a contar con Ángeles Ramos, que viene de un proyecto muy bonito, que ahora nos puede explicar un poco más Antonio, porque está muy vinculado a San José del Parque, que es el colegio marista en el que se celebra, de ángeles urbanos. Y ya pues nos quiere relatar un poquito pues la situación de pobreza infantil, que a veces también se desconoce. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando vino Sebastián Mora, si te acuerdas, ¿no?, de Cáritas, mucha gente no se creía las cifras que nos estaba dando. Sí, estábamos hablando más de niños gordos, de sobrealimentados en el colegio y tal, de la obesidad de los niños, sino de que hay niños que realmente pasan hambre y que no solo hambre, sino situaciones de mucha dificultad, ¿no?, y muchos desahucios en estos momentos también, ¿no? Pero ¿cómo afecta un desahucio a un niño? Siempre vemos a la señora llorando, a los movimientos intentando paralizar el desahucio, pero luego, ¿qué pasa después con la familia, con los niños? ¿Siguen escolarizados? ¿No? ¿Cómo vas a la escuela sabiendo tus compañeros que no tienes casa? Pues incluso aún la gente que va a nuestros foros, ¿no?, pues son gente sensibilizada, comprometida por lo social, o que tiene inquietudes por lo social, pues no se creían esas cifras, ¿no? Pues esto no está pasando en España, y algo que ha sido una sorpresa, bueno, una sorpresa entre comillas, ¿no? No una sorpresa, porque con Ángeles Urbanos el Colegio San José del Parque lleva prácticamente, lleva 7 años en que los chicos de segundo de bachillerato hacen una actividad de voluntariado, concretamente con esta asociación que está allí al lado de nuestra casa, está muy cerquita. Y bueno, Ángeles Urbanos y Ángeles Ramos es un regalo de persona, es un auténtico regalo de persona, porque es una persona, estuvo con la Madre Teresa de Calcuta unos años y luego al volver lo que ella está haciendo es prácticamente reproduciendo esa entrega total, pero entrega total
a los niños que no quiere nadie. O sea, que en teoría lo que recoge en su asociación y lo que recoge esta asociación es a niños de la calle, sobre todo niños con problemas de síndrome de Down, de discapacidad intelectual, y con ellos es con lo que está, bueno, con ellos y con sus familias, claro. Eso es muy importante, lo que se mueve alrededor. La principal célula de la sociedad, que no se cansan de decirlo nuestros obispos, el Papa, y es una auténtica realidad, que en la familia es donde aprendes, el primer lugar donde aprendes, en la familia y en la escuela donde aprendes a relacionarte con... El otro día nos hablaba de una chica con síndrome de Down, que bueno, ella la ha estado preparando, al final la han contratado en un centro comercial, y la familia vive con los 400 euros que cobra esta chica de su trabajo en las oficinas del centro comercial, y es la única entrada que tiene. O sea, es la familia la que está a expensas, en este caso concreto, de una persona que nosotros llamaríamos discapacitada, pero con unas capacidades impresionantes, incluso para mantener a su familia. Y el lenguaje también es muy importante. Hablabais de cuatro ejes. Me gusta, luego hablaremos de esa expresión de sueños invisibles, porque me parece muy poética, con una carga de contenido muy importante. Pero hablamos de la pobreza de los niños. Hablamos también de situaciones de trata de mujeres, y de prostitución, pues que a veces nos resulta pues muy lejano, no lo vemos o no lo queremos ver. No lo queremos ver. Entonces, pues con una de las congregaciones que más se dedica, una de ellas, ¿no? Se dedica a trabajar con estas mujeres, que son las oblatas, pues les hemos pedido que nos cuenten sus testimonios de vida, sus procesos de conversión personal, cómo encuentran a Jesús de los pobres en el rostro de estas mujeres, y sobre todo les hemos pedido que nos transmitan, porque ellas lo transmiten así, una alegría de vida, ¿no? Una visión esperanzada, porque a veces cuando tenemos en cuenta estas situaciones, pues no vemos posibilidades de salida, de cambio, ¿no? Y ayer mismo hablábamos con ella y nos comentaba, ¿no? Pues nosotros lo que queremos transmitir es esa alegría del Evangelio, esa alegría que nos lleva a vivir situaciones de exclusión, de dificultad, pero también a transmitir, ¿no? Que de esa situación se puede aprender, se puede salir y sobre todo contagiar. Ellas intentan, al igual que ha comentado Antonio, que todos aquellos centros en el que ellas trabajan estén vinculados, y sus alumnas, o las chavalas con las que trabajan, puedan conocer estas situaciones en las que se encuentran estas mujeres, ¿no? Porque para nosotros, como tú bien has dicho, es educación, y es educación en valores, y nos interesa sobre todo pues que nos demos cuenta de lo que ocurre en la realidad, que por mucho que tú leas en libros, yo en la universidad, yo trabajo en la universidad, en la Cardenal Cisneros, ¿no? Y uno de los temas precisamente que yo trabajo es trata y prostitución, pero incluso mis alumnas, que son de educación social, y digo alumnas, presentan muchos estereotipos, muchos prejuicios, no lo entienden, y cuando ya te pones en relación con estas situaciones, empiezan a comprender que son historias de vida pues muy complicadas, muy difíciles, muy extremas, y que a veces pues ese trabajo, ¿no?, que nos existe tanto el Papa y la Iglesia por la dignidad de las personas, nos toca rescatarlo, porque es difícil de entender, y de ahí también el tema de sueños invisibles. Otra de las personas a las que hemos pedido que nos ayude es Nawar Ser, que es de Chapacholi, que es un senegalés que ha vivido en carnes propias. Hemos querido, en vez de, bueno, pues traer otra imagen también de emigrante, ¿no? Un emigrante que, bueno, que se están intentando abrir camino en Madrid a través de un grupo musical. Y bueno, pues hemos querido que él hablara, él contara su experiencia de inmigración, lo duro que ha sido, lo duro que es, no que ha sido. Y bueno, pues también que nos acompañe con los Chapacholi, el grupo de música, también para terminar la mañana, que bueno, pues son los dos testimonios. El testimonio que yo creo que es muy interesante, porque es una persona muy bueno, pues que lo ha tenido que vivir en carne propia, y luego muy directa a la hora de exponer lo que es la dureza de la experiencia del inmigrante sin papeles, bueno, en este caso, en el caso suyo no, pero en el caso de muchos la persona que tiene que cambiar su país, su familia, su entorno, volvemos a hablar de familia, que tiene que dejarlo todo, por las razones que sean, que nunca son fáciles, sea cual sea, para...
empezar de nuevo. Siempre lo que buscamos en estos testimonios es la llegada al corazón, más que a la cabeza, que bueno, muchas de estas ideas las tenemos claras, pero no nos creemos la realidad que está pasando en nuestras calles, en la esquina de al lado. La teoría, los informes que son absolutamente necesarios para concienciar, pero la experiencia directa es la que te entra en los ojos y luego a veces te impide dormir y sueñas. Sí. Pero me gusta la expresión de sueños invisibles porque no son sueños imposibles, que podrían haber sido. Son invisibles porque no se ven, no porque no existan. Efectivamente. Y luego viene la tercera parte, relacionada a lo que tú estás diciendo, ¿no? Está muy bien que conozcamos, que sintamos, pero ahora nos toca actuar. Entonces, esos sueños invisibles de estas mujeres, de los niños y de sus familias que se encuentran en situación de pobreza y también de los migrantes, los podemos hacer realidad si todos nos involucramos en el cambio, la transformación social y el logro del reino, ¿no? Entonces, de ahí que después, por la tarde, después de comer, de una comida fraterna, pues queremos enganchar, ¿no? Y también utilizar una parte lúdica, lo que decíamos antes. No queremos transmitir una visión negativa, aunque lo sea, pero sí también, sobre todo, esperanzada, ¿no? Entonces, invitamos pues desde monólogo social, que es otro de los aspectos. Hemos querido implicar el arte, pues por ejemplo, a través del teatro, de un monologuista, que queremos que, bueno, con su reflexión y con su humor, vamos a llamarlo ácido, nos presente, pues eso, constructivo. Constructivo. La realidad pues lo mismo, de la inmigración, de todas estas personas que llegan sin saber a dónde llegan y saber cómo llegan, y luego con Luis Guitarra, que también con su último disco, pues algunas de sus canciones son con las que nos va a deleitar. Y es un poco todo este tema, en plan, diríamos, desde una faceta artística, pero presentándonos también la realidad que nos impulse a hacer algo. Si te has dado cuenta en el folleto, ponemos el latido del corazón, que en definitiva es lo que al final tiene que latir. El tiempo se acaba, el tiempo es tiempo de actuar, es tiempo de hacer algo, es tiempo de no quedarnos quietos ante esa realidad que está muy cercana a nosotros, y que lo que hace falta es que nuestro corazón nos impulse a movernos y a actuar. Sí, es interesante que planteáis escenas muy duras, en el caso de los niños, trata de mujeres, la situación de los inmigrantes, que además estamos viviendo una situación muy complicada en estos momentos, pero que la afrontáis no solo desde el planteamiento del problema, sino de la propuesta desde soluciones, y estáis hablando mucho de alegría. A mí esto me suena muchísimo a esa exhortación apostólica del Papa Francisco, que parece que está impregnando el discurrir de este foro y de muchas otras actividades de Iglesia. Como maristas, ¿cómo estáis viendo este movimiento? Este movimiento por recoger, por renovar esa alegría del Evangelio, de anunciar el Evangelio y de vivir el Evangelio. Sí, yo creo que es una llamada muy especial, incluso la llamada que nos hace el Papa también a visibilizar toda esta pobreza que hay a nuestro alrededor, pero desde este año de la misericordia, que a veces pensamos que el año de la misericordia es que Dios se porta muy bien con nosotros, y nos perdona todos los pecados, hagamos lo que hagamos, nos perdona todo, pero también hay una llamada muy fuerte. Me gustaría que, si tenemos tiempo, releamos el párrafo 15 de la exhortación del Papa, como nos invita también a nosotros a ser misericordiosos. O sea, que es nuestra respuesta a este año de la misericordia. ¿Qué puedo hacer yo para ser misericordioso con las personas que me rodean? Y en esa misma línea se está moviendo la institución. Acabamos de tener el capítulo provincial, y una de las líneas de actuación que ha quedado clarísima es la atención a los montaños. Nosotros hablamos de la palabra montaña porque fue el primer niño que atendió Marcelino Champañá allá en su aldea, y que fue el que le impulsó a atender a todos estos niños abandonados con falta de todo, y poner en marcha lo que fue los Hermanos Maristas. Pues es una vuelta en pleno bicentenario en la preparación del bicentenario. ¿Es 2017? 2017, hay 3 años de preparación, que nos contó en un artículo recientemente Emily Turú. El foro se celebra el próximo día 6 de febrero, sábado, en el Colegio San José del Parque, Avenida Champañat, número 2. Luego os colocaremos autobuses, metros, posibilidades de acercarse.
y todavía hay posibilidad de inscribirse. Sí. Hay, por lo que veo en el folleto, lo veréis también aquí en un rótulo, las inscripciones se pueden hacer o bien a través de la web en www.derechosdelainfancia.es/inscripción foro, o hay un correo electrónico que es pastoralsocial@maristasiberica.es. Contadnos un poco, ¿quién puede ir? ¿Quién puede dejar de ir? ¿A qué está abierto? Pues está abierto a todos los movimientos sociales de iglesia, congregaciones que sientan especial interés, ¿no?, por sensibilizarnos acerca de la situación en la que nos encontramos y también por actuar y comprometerse. Nosotros hemos hecho una difusión, ¿no?, a través de Confer, FERE, con las que trabajamos habitualmente, y no queríamos que solamente fuera un foro abierto para maristas, ¿no? Ya el año pasado abrimos y tuvimos una buena acogida, y de ahí se han creado más de 200 asistentes, y de ahí se han creado alianzas interesantes, ¿no?, porque no queremos trabajar en islas, sino promocionar o promover el trabajo en red, porque creemos que poco a poco pues podemos ir consolidando proyectos y además pues bueno, aunar fuerzas, que es de lo que se trata y es lo que comentaba Antonio, ¿no?, aprovechando el año de la misericordia, pues entre todos movernos, hacer realidad lo que decíamos antes también, ¿no?, de una iglesia servidora de los pobres, que está muy bien que escuchemos, ¿no?, el grito de auxilio, pero que nos pongamos también en salida, ¿no?, y en este sentido pues esperamos y os esperamos a todos, ¿no? El colegio, bueno, hay que agradecer al colegio. Bueno, el Colegio San José del Parque está muy comprometido con toda esta labor social y nos ha brindado sus instalaciones que, claro, nos facilitan mucho el trabajo de poder abrir a todo el que quiera para estas jornadas, que creemos que merece la pena, porque las personas con las que vamos a contar son de esas personas que mueven el corazón, no solo el conocimiento, sino también sobre todo el corazón, porque lo viven, o sea, son gente que lo están viviendo el día a día, y eso es muy fácil de transmitir cuando vives cuando sientes lo que dices. Además, la audiencia de Religión Digital que quiera ir se encontrará con una sorpresa, que es que entre los obsequios que se regalan a los que participen hay un libro publicado por un autor de esta casa en coedición CAF y Religión Digital, que es José Ignacio González Pau. Es un libro magnífico, doy fe, porque me tocó leerlo antes de proponerlo, El amor en los tiempos del cólera, en tiempos del cólera económica, que es un auténtico... Una maravilla, y que hay que leer. Sí, es un regalo de CAF y de la editorial Edelvives que bueno, pues, es digno de agradecer, porque además es un material muy bueno, muy interesante. Muy práctico para entender lo que ha pasado y lo que puede volver a pasar si no ponemos un cambio de mentalidad no solo en lo económico, sino en el estilo de vida. Efectivamente. Un estilo de vida nuevo, soñando, invisibles, para acabar quitándole el in, porque se visibilicen las realidades y porque los sueños se conviertan en realidad, que es una visión muy positiva. Ya os decía que me parece una frase cargada de fuerza. A vueltas con lo social, el cuarto foro de la provincia marista, el 6 de febrero en el Colegio San José del Parque, aquí en Madrid. Las inscripciones están abiertas. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Están abiertas, pero bueno, se están agotando, ¿eh? Que aunque el colegio es muy grande y nos ceden todas las instalaciones, pero bueno, que aprovechéis, ¿no?, en estos días, y como tú bien has indicado, ¿no?, se puede hacer esa inscripción, y si se tiene alguna duda, alguna dificultad, pues para ahí por eso está el correo. Podéis contactar con nosotros y bueno, en la medida de lo posible, pues os ayudaremos, ¿no? pastoralsocial@maristasiberica.es, creo que lo he dicho bien. Sí. Eso es. Que será una satisfacción encontrarnos allí el día 6. Siempre es una satisfacción poder encontrar grupos de gente que hablen de cosas importantes y que lo hagan con alegría, no solo desde el catastrofismo, desde la profecía de desventura, sino trabajando porque es posible que esos sueños se conviertan en realidad visible. Muchísimas gracias, Inma, Antonio, ha sido un auténtico placer. Esta es vuestra casa, ya lo sabéis, y vendréis a contarnos qué tal ha ido el foro. Claro que sí. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.